Bueno, vamos a abrir las Biblias a 2 Samuel 8. Hoy día vamos a regresar a nuestro estudio del libro de 2 Samuel. Y yo voy a leer el capítulo entero, yo creo. 2 Samuel 8. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Bet-ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, a 20,000 hombres de a pie, y desarraigó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamath, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos que bendigas la predicación en estos momentos, para que sea útil para nuestras almas y para que tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, viajé a San Antonio el
viernes y regresé ayer y pasaron unas cosas interesantes en el viaje. Un entrenador de otro equipo que he conocido en este año visitaba conmigo allá y cuando dije que soy pastor también, comenzó a decir, pues, ya mi esposa ha perdido su fe y yo estoy en peligro de perder la fe mía y me pedía consejos. Y entre las cosas que dije, pues hay que leer la Biblia y buscar una iglesia que enseñe la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si no hagamos tiempo para el Señor y para descansar en su palabra, es cierto que vamos a perder la fe. Y poco a poco hay muchos que están descuidándose de la iglesia y de la palabra de Dios, van perdiendo su fe. Y por eso me alegro que muchos están escuchando y sigan escuchando la palabra, porque en esto se preserva la fe. Luego ayer en la mañana, hablando con uno de los maestros de nuestra escuela, me preguntó, ¿en qué vas a predicar mañana? Bueno, y dije, en efectivo, es que el Señor pelea nuestras batallas para nosotros cuando confiamos en Él. Y esto es por lo menos un parte del mensaje de hoy día. Pero cuando me preguntó esto, todavía no había preparado todo el sermón, entonces él dijo, pues, ¿en qué texto? Y dije, 2 Samuel, y él lo anotó, y otro maestro inmediatamente lo buscó el texto en su teléfono, porque tenía ya la Biblia en su teléfono, y esto todo me interesaba, porque nunca hablan de estas cosas ellos, pero el Señor obra donde quiera, y espero que leyeron y van a ver algo interesante en el pasaje. Pero lo que me pregunto es que si van a entender mi tema del pasaje, porque hay muchos cuando leen la Biblia no recuerdan lo que dice en 2 Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos cosas espirituales, para beneficiarnos en cosas espirituales. Y por esto muchos leen pasajes como esto sin buscar a Jesús y principios cristianos. Y yo quiero decirles que es como nosotros debemos leer el pasaje, no solamente con la curiosidad de la historia y luego seguir adelante, esto pasó y aquel pasó y todo. Espero que vamos a encontrar aquí alimentación para nuestras almas y que vayamos de aquí confiando en el Señor, que pelea por nosotros y que nos dé victoria sobre nuestros enemigos, siendo los enemigos de nuestras almas. El capítulo comienza con un resumen breve de cómo David derrotó las naciones alrededor de Israel. Y al leerlo es bien fácil pensar, bueno, David fue allá, todo fácilmente, en poquito, ya no le quedó problema. Pero al leer esto con más cuidado y otros pasajes que hablan del mismo tiempo, hay que entender que esto no fue fácil. David muchas veces encontraba ejércitos mucho más grandes que los suyos, y es importante entonces recordar que este pasaje es un resumen, no da detalles. Capítulo 10, por ejemplo, da detalles de las
batallas con los amonitas y los sirios y vemos que hubo mucho peligro. El Salmo 60 fue escrito de estos tiempos. Y en este Salmo David dice, ¿no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? O sea, esto es un resumen y no debemos confundirnos. David tenía que pelear batallas duras, difíciles, y entonces cuando digo que el Señor pelea nuestras batallas para nosotros, no quiero sugerir que el creyente no más tiene que descansarse y ver y Dios hace todo mientras yo hago nada. El Señor peleaba con o al lado de David, no en lugar de David. Y así con nosotros. Pero es cierto que cuando confiamos en el Señor, Él pelea a nuestro lado y esto hace la diferencia y nos da la victoria. Y cuando terminamos la vida y miramos atrás de una perspectiva, es cierto que el creyente debe poder decir, como leímos en versículos 6 y 14, el Señor dio la victoria donde quiera que lo seguimos. Y esto es lo que nos importa, es el fin. A veces no nos gusta el paseo, pero el fin va a ser seguro. Entonces, como dije, estos versículos al principio están resumiendo el mensaje grande de este capítulo, que David derrotó a todas las naciones alrededor de él, porque el Señor le dio la victoria. Este recuerdo de las batallas de David no es para exaltar a David, y en verdad no es para relatar acontecimientos históricos. Es para manifestar que el Señor dio la victoria. David fue el instrumento que el Señor escogió, pero el Señor, Dios, fue el poder tras las victorias. Y eso es importante, porque calculando por la mente humana, las naciones alrededor de Israel fueron más poderosas que Israel. Algunos de ellos estaban mejor equipados. Versículo 4 habla de los carros que tenían. Pero el Señor dio la victoria. Versículos 5 y 13 habla de peleando contra ejércitos grandes, mucho más soldados de los de Israel. Pero el Señor dio a David la victoria. Y entonces nosotros debemos recordar que por fe estamos asegurados que cuando el Señor está con nosotros y cuando nosotros seguimos a Él, Él nos va a la victoria en su tiempo si confiamos en Él. Y también, en leyendo este pasaje, es importante que recordamos que estos eran batallas espirituales y victorias para el reino de Dios. Hay muchos que quieren decir, no más, esto es otro rey subiendo que quiere ejercitar su poder y está buscando su política, más poder y más poder. Pero David peleaba las batallas de Dios. Yo pienso del reino de Dios en términos del Nuevo Testamento. No puedes ver
el reino de Dios es dentro de ustedes, se manifiesta donde hay fe y en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento tenemos que recordar que el Señor hizo un reino terrenal para manifestar su gobierno en este mundo. Y estas naciones que David derrotó en este capítulo fueron naciones que amenazaban, que atacaban al reino de Dios o al pueblo de Dios en esta tierra. Y ellos, por eso, estaban oponiendo a Dios. Y por eso Dios los derrotó usando David. Y por eso es bajo David que Israel por fin recibe todo el territorio prometido a Abraham por Dios. En Génesis 15:18, Dios dice: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esto es lo que pasó. Y por eso nos enfatiza que Dios estaba con David contra Hadad-Ezer, y por eso alcanzó el territorio hasta el norte y los otros al sur. Entonces, el primer rey de Israel, Saúl, fue encargado con pelear las batallas de Israel y librar al pueblo de los filisteos y de los otros enemigos. Pero Saúl fue un rey como la nación pedía, y él no tenía fe y fracasó en cumplir lo que debía haber cumplido. Luego el Señor dio a Israel David, un rey conforme al corazón de Dios, quien confiaba en las fuerzas de Dios y por eso dirigía a los ejércitos de Israel a la victoria. Pero hemos visto cómo Israel no quiso someterse a la regla de David por mucho tiempo, y es hasta que lo recibieron como rey que pudieron comenzar a recibir la liberación que Dios tenía para ellos contra sus enemigos poderosos. Y este capítulo nos dice que primero David fue al oriente, al oeste, para pelear con los filisteos, porque esos eran el pueblo que más amenazaba a Israel y más atacaba a Israel. Él los derrotó y con tanto poder que nunca eran ellos una amenaza en serio a Israel. Y todavía son un espino en el lado, pero no un peligro muy grande. Y recuerden que ellos, para hablar de los asuntos de hoy día, ellos vivían en lo que ahora se llama la Gaza, donde todavía hay mucha pelea. Siempre haya sido enemistad ahí. Pero David quebrantó su poder. Luego fue al este, a Moab, y parece que en tiempos anteriores Moab fue aliado con David porque guardaban sus papás cuando Saúl le perseguía. Por eso no sabemos por qué ellos se pusieron en contra de David ahora. Pero el Señor dio victoria y cumplió la promesa
la profecía en Números, déjenme leerlo, Números 24, cuando Balaam hizo profecía, dijo 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá los sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel se portará varonilmente. Y esto nos dice capítulo 8 de 2 Samuel, pasó en los días de David en respecto a hiriendo a Moab y a Edom. Entonces, él peleaba al oriente, al norte y al sur. Y tenía victoria en todas direcciones. Todas las naciones alrededor de Israel se sometían a Israel. Y no fueron una amenaza a Israel mientras David fue rey y servía al Señor. Paz después de esto en toda la tierra. Bueno, ¿cuáles son las lecciones espirituales para nosotros? Debemos recordar que David es un tipo de Cristo. Y cuando David obedeció a Cristo, ilustra para nosotros y nos da ejemplos de lo que pasa bajo el gobierno, el reino de Cristo. Israel comenzó a recibir liberación de sus enemigos cuando se sometieron a David. Nosotros, cuando nos sometemos a nuestras vidas a Jesús. Jesús comienza a conquistar a los enemigos de nuestras almas. Y cuando digo esto, quiero enfatizar que el Nuevo Testamento dice que nuestros enemigos no son carne y hueso, sino los poderes de estas presentes tinieblas. Son el pecado y la muerte y los espíritus malos. Pero es cierto que el Señor es el que conquista el pecado en nuestras vidas cuando sometemos a Él y seguimos a Él. La severidad de las batallas que peleó David manifiesta la severidad con que nosotros debemos pelear contra el pecado. Jesús dijo en Mateo 11:12, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los vientos violentos lo arrebatan. Hay que pelear para el reino de Dios. Pero hay que recordar que nuestras batallas no son en la carne, sino espiritual. Luego David dice, el Señor dice en Mateo 18:9, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Tenemos que entender, el enemigo de nuestra alma es el pecado. Y no podemos tolerarlo en la vida porque cada vez que lo pasa, comienza a derribarnos otra vez. David ilustra el poder de Jesús
para conquistar el pecado en nuestras vidas cuando nos sometemos a Él. Y tenemos que recordar que es en su poder que tenemos la victoria, no la nuestra. Pero si estamos resistiendo el pecado en nuestras vidas, o el pecado que está en el mundo, tenemos que entender que estamos enfrentando un enemigo más poderoso que nosotros, que no podemos vencer en nuestras propias fuerzas, pero sí con la ayuda de Cristo podemos. Y cuando confiamos en Cristo, Él pelea nuestras batallas para nosotros. Los poderes de las tinieblas son más fuertes que nosotros, por eso nuestra esperanza está en Él, quien muere en nosotros por fe. Nos ha dicho, he vencido al mundo. Y la victoria viene cuando seguimos su liderazgo y cuando descansamos en su gracia. Los israelitas no fueron más poderosos automáticamente cuando David llegó a ser su rey, pero sus derrotas cambiaron a victorias porque seguían el ungido de Dios. Y para nosotros es igual. Cuando seguimos el ungido de Dios, Cristo, encontramos que Él pelea con nosotros, por nosotros y nos da victoria donde antes fuimos derribados. Si nosotros queremos entonces paz en cada lado, al norte, al sur, poniente, oriente, tenemos que pelear las batallas del Señor en sus fuerzas. Encontraremos que Él está peleando por nosotros. Y también debemos ver en este capítulo que David fue un modelo, no sé si es la palabra, pero un ejemplo del reino de Jesús. Dice el versículo 15, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Ahora, vamos a ver en los siguientes capítulos que David no fue perfecto en este asunto, pero en general fue un rey justo, un rey recto, y sabemos que Jesús es perfecto en estas áreas. ¿Cuánto gustaríamos nosotros tener presidentes, gobernadores, justos y rectos sobre nosotros? Viene el tiempo cuando Jesús viene. Jesús nos trata conforme a nuestra necesidad, nos guía sendas de justicia por su nombre. Y cuánto debemos orar que su reino venga más y más. Y no solamente representa David a Cristo en este pasaje, también nos da un buen ejemplo en unas áreas. Primero, vemos su generosidad hacia el Señor y su obra. Versículos 11 y 12. Él ganó mucho dinero, diría yo, muchas riquezas con sus batallas. Y la mayoría de esto dedicó al Señor. Como nos dice 1 Corintios 16:2, como el Señor nos prospera, debemos dedicar más y más de nuestros bienes terrenales a la honra y la gloria del Señor, su obra terrenal. David fue un dador alegre. Y él sabía que él no iba a poder construir un templo, pero él buscaba el día cuando su hijo iba a edificar el templo y él contribuía todo lo que pudo
para que este edificio donde se adoraba a Dios iba a ser un edificio digno del Dios de gloria. También vemos que administraba bien su reino, organizaba bien, y esto indica a nosotros que necesitamos vivir vidas disciplinadas y organizadas, y necesitamos iglesias bien organizadas si queremos progresar en este mundo, en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude a gobernarnos a nosotros mismos y a nuestras iglesias en una manera que somos un testigo poderoso al mundo en resistir el mal. Bueno, entonces en este capítulo vimos que David, como el hijo de David más grande, fue conquistando o venciendo y para vencer. Y puedo decir que la gran pregunta para nosotros, ¿vamos a hacer Adad Ezer o Toi? Versículos 7 hasta 14 habla de cómo Adad Ezer vio el poder de David y lo resistía hasta fue destruido. Toi, a la otra parte, dijo: David, tú estás derribando a mis enemigos, te felicito y quiero servirte. Y entregó o se sometió a David. Entonces la pregunta es, ¿vamos a nosotros resistir al Señor Jesucristo en nuestras vidas, peleando contra Él hasta que nos derribe? ¿O vamos a someternos a Él, viendo su poder para conquistar nuestros enemigos y para gozarnos en Él? Has sometido tu corazón al león de Judá. ¿Estás trayendo cada área de tu vida al obedecer a Él? Jesús vino en ese mundo una vez para morir por pecadores. Él pagó el precio para librarnos del pecado. Él peleó la batalla para nuestra alma. Va a venir otra vez para buscar este mundo. Los que abrazan a su reino ahora, que se someten a Él como su rey ahora, van a gobernar con Él para la eternidad. Pero los que resisten a su gobierno ahora van a ser derrotados, aún como los enemigos de Dios bajo el rey David. Entonces vamos a abrazar el Hijo y seguirlo y amar a Él en todo tiempo. Y vamos a pelear las batallas del Señor contra el pecado en nuestras vidas y en el mundo, proclamando la palabra de la verdad y buscando que otros se sometan sus vidas a Él también. Nuestra oración debe ser lo que Jesús dijo: véngase tu reino, así en esta tierra. Vamos a orar. Padre, que Cristo, el reino de Cristo, sea engrandecido en mi vida hasta que conquista todo el pecado en mi vida y también en el mundo, hasta que todo se somete a Él. Obra en nuestras vidas para que Cristo sea más y más para nosotros. Pedimos que si hay alguien escuchando que no se ha sometido a su reino todavía, que abra sus ojos a ver, y pelear, resistir. Tu escogido es único. Y que se entreguen a Él y descubren que es un Rey bondadoso
gozoso para servir. Líbranos del mal, pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.